Evangelio nos es contado por justicia. Bueno, hermanos, eso es lo que vimos muy brevemente la semana pasada. Pero el día de hoy empezamos en el versículo 13. Y si Pablo hizo una comparación aquí entre, entre la fe y las obras de Abraham, Pablo va a empezar a hacer una comparación, hermanos, entre la ley y la fe. Aquí Pablo va a empezar a hacer una comparación entre la ley y la fe. Miren, vamos a leer los versículos, ojalá tengan sus Biblias abiertas. Hoy vamos a estudiar del versículo 13 al 17. Dice así, hermanos: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, hermanos, este texto que parece un trabalenguas, que a primera vista parece complicado, pues es el que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, y verán ustedes que no es tan complicado, hermanos, y que pues, poco a poco lo vamos a ir desmenuzando en esta tarde, ¿sí? Dice el versículo 3, hermanos: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A ver, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta y ojalá alguien me pueda contestar, hermanos. Y es: ¿cuántos años tardó después? ¿Cuántos años después de Abraham tardó en venir la ley, hermanos? Alguien que pueda decirme, desde Abraham hasta que vino la ley, ¿cuántos años pasaron? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿No? Bueno, hermanos, sabemos que la ley vino ¿con quién? Con Moisés, ¿no? La ley vino con Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, Levítico, Deuteronomio, Números, etc. La ley vino 430 años. Cuatro siglos estuvo esclavizado el pueblo de Israel bajo Egipto, y después de que los libertó Moisés, pasaron 430 años. Entonces, hermanos, cuando aquí dice que no por la ley fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, se está refiriendo, hermanos, a que cuando vivía Abraham ni siquiera había una ley escrita, moral. Es a eso a lo que se está refiriendo, hermanos. Les voy a presentar por acá esto. El día de hoy, hermanos, vamos a ver lo que es, este texto nos habla acerca de la ley versus o contra la gracia. Dice, hermanos, Pablo está argumentando a favor de que el diseño de Dios para la salvación del hombre siempre ha sido a través de la fe, nunca por las obras de la ley. Para esto ya ha usado el contraste de la circuncisión contra la fe. Ahora vamos a ver el contraste contra la ley. Dice el versículo 13 que Dios le hizo la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. Ahora, hermanos, si usted lee con cuidado Génesis, se dará cuenta de que así tal cual que Dios le diga a Abraham, vas a ser heredero del mundo, nunca lo dice. O sea, nunca hay una promesa que dice, Abraham, vas a ser el heredero de todo el mundo. No, pero sí vemos muchas otras promesas que de alguna forma podrían
congeniarse en que Pablo dijera que sería heredero del mundo. Vean en sus Biblias Génesis 12:3, dice así: bendeciré, le está diciendo aquí Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego dice Génesis 15, y Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y vean lo que dice Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno la puede contar, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Gálatas 3, aquí Pablo nos explica en dónde fue el cumplimiento total de todas estas promesas que Dios le hizo a Abraham. Dice Gálatas 3, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una descendencia y a tu descendencia, es decir, Cristo. Hermanos, ¿saben cuál es el cumplimiento de la tierra? En Cristo se cumplen todas esas promesas, hermanos, porque es a través de Cristo que ahora nosotros podemos ser salvos. Que ahora cualquier persona en cualquier parte del mundo es salvo. Es ahí donde se cumplen a plenitud las promesas que vemos en el libro del Génesis. Y ese es en ese sentido, hermanos, que Abraham es constituido el heredero del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque debido a las promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora Abraham es padre de muchedumbre de gente, ¿no? Tanto del pueblo de Israel como de aquellos que siguen las pisadas de la fe de Abraham, como dice Romanos 4. Hermanos, lo que Pablo está diciendo con esto es que esta promesa no vino por la obediencia de Abraham, no vino por la obediencia de Abraham. A lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que Dios hacía promesas, hacía pactos con la gente y podía hacerlo de dos formas. Simplemente por gracia o por la obediencia de las personas. Usted puede leer cómo Dios hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí y les dijo, miren, si ustedes siguen mis caminos y me temen y guardan mis mandamientos, entonces yo haré que ustedes sean cabeza y no cola. Yo los pondré por encima de todas las demás naciones. Por un camino entrarán en guerra contra ustedes y por 7 saldrán huyendo contra ustedes. Y ahí da muchas bendiciones al pueblo de Israel si seguían el pacto en base a su obediencia. Pero en el mismo capítulo también dice, pero ¿saben qué? Si ustedes desprecian mi pacto, si ustedes desprecian mis mandamientos, entonces yo los pondré por cola y no por cabeza. Ustedes entrarán en un camino contra sus enemigos y terminarán huyendo por 7. Tomarán prestado y no les alcanzará para pagar y muchas cosas más. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir es que ese pacto, ese acuerdo era en base a la obediencia de las personas. Si el pueblo de Israel obedecía, el pacto se mantenía. Si el pueblo de Israel desobedecía, el pacto se rompía. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, era una promesa que no se basaba en la obediencia, sino en la fe. No sé si me estoy explicando, hermanos. La promesa
no podía ser por medio de la ley, hermanos. La promesa no se podía basar en la obediencia de Abraham. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué, mis hermanos, las promesas no se pueden basar en la obediencia? Porque nuestra obediencia es fluctuante, hermanos. Porque hoy obedecemos y mañana pecamos. Porque hoy estamos firmes y mañana resbalamos. Por eso es que la salvación de la persona, por eso es que la salvación de una persona no puede basarse en la obediencia a los mandamientos. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Hoy guardamos los mandamientos y mañana tropezamos en algún mandamiento. Entonces aquí la promesa, esta promesa que decimos aquí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esa promesa no podía ser en base a la ley por varias razones. En primera, como ya vimos, porque la ley, el Pentateuco, los libros de Éxodo, de Deuteronomio, vinieron 430 años más tarde con Moisés. Es decir, para el tiempo de Abraham, hermanos, todavía no habían los 10 mandamientos, todavía no habían las leyes ceremoniales, rituales, dietéticas, no habían esas leyes. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría solamente porque quiso prometérselo, hermanos. No hubo una razón. Claro que fue puesta a prueba la fe de Abraham. Abraham fue probado y fue hallado temeroso de Dios. Pero nunca Dios le dijo a Abraham, si me obedeces, voy a hacer este pacto contigo, pero si me desobedeces, pues ese pacto se anula. No, Dios simplemente le prometió a Abraham que lo haría padre de multitud de personas. ¿Saben por qué, mis hermanos, la promesa no podía ser por la ley? Para que fuese por gracia y no por méritos. Para que fuese a través de la gracia y no a través de los méritos. Vean lo que dice el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe, para que sea por gracia. Hermanos, la fe y la gracia pertenecen a un conjunto de cosas. Y la ley y la obediencia pertenecen a otro grupo de cosas. Dice Gálatas 3:18, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Hermanos, esto parece como un trabalenguas, parece algo confuso, pero ustedes se van a dar cuenta de que no es tan complicado, hermanos. Cuando Dios hace una promesa, si esa promesa está basada únicamente en la gracia de Dios, hermanos, lo único que tenemos que hacer para obtenerla es creerla. Por eso, cuando decimos que el Evangelio es un regalo de gracia, cuando hablamos de gracia, dijimos que la palabra gracia significa favor inmerecido. La palabra gracia es lo que significa favor inmerecido. Es decir, que no lo merecemos. Y la fe es el instrumento con el cual nos apropiamos de aquello que Dios nos ofrece. Es por medio de la fe. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para obtener lo que Dios nos ofrece de pura gracia, hermanos, es necesario tener fe. Es como cuando usted va por la calle y ve a un indigente. Usted, no sé, le va a dar 10 pesos, 20 pesos, lo que usted haya dispuesto en su corazón, pero lo que tiene que hacer el indigente es extender su mano y recibir lo que de gracia se le va a dar. Así es con nosotros, hermanos. Muchas veces Dios nos veía como indigentes, ¿no? Como indigentes. Y nosotros lo que teníamos que hacer era extender la fe de nuestra mano para recibir aquello que Dios pues nos iba a dar, nos iba a conceder, ¿no?
Es así con las promesas de Dios. Es necesario tener fe en esas promesas, pero la fe va junto con la gracia. Y la ley y la obediencia también van juntas. Es por eso que es imposible que algo sea por fe y al mismo tiempo que sea en base a nuestra obediencia, porque eso se contradice. Es imposible que algo sea por gracia y que al mismo tiempo sea por la ley. Es algo contradictorio, es algo que no puede ser. Y por eso Pablo está insistiendo una y otra vez que la salvación de las personas a lo largo de toda la historia de la Biblia siempre ha sido por medio de la fe, hermanos. Siempre ha sido por medio de la fe y será siempre por medio de la fe. Dice, la relación ley-obediencia y la fe y la gracia son incompatibles. Vean lo que dice Romanos 11:6, hermanos. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Decíamos la semana pasada que solamente hay dos religiones en el mundo, la que es por obras y la que es por gracia, hermanos. La que te dice, haz esto para que estés bien con Dios, son todas las religiones menos el cristianismo. Eso es lo que te dicen las religiones. Haz esto, haz el bien, guarda los mandamientos, obedece a Dios, congrégate todos los domingos. Eso es lo que dicen las religiones, entre comillas. Es algo que tú tienes que hacer para que Dios te acepte. Es algo que tú tienes que hacer para estar bien con Dios. Pero el cristianismo lo que te dice es, no es por medio de tu obediencia, es por medio de creer en el camino que Dios ha provisto para salvarte. ¿Y cuál es ese camino? Jesús. Jesús es el camino. ¿Sí? Y ese camino es un camino de gracia que tú tienes que recibir a través de la fe. Es en ese sentido, hermanos, que la fe, tener fe en algo, es el único acto del hombre que no es una obra. Y ya les daba el ejemplo del indigente. El ejemplo del ladrón en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Qué hizo el ladrón? El ladrón le dijo a Jesús en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿qué obra pudo haber hecho ese hombre para ganarse el cielo? Ninguna obra. Ese ladrón lo que merecía era el infierno, ¿no? Pero Jesús en sus últimos momentos le dijo, sí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno puede ver ahí el despliegue de la gracia sobre la vida de ese ladrón, hermanos. Y sobre la vida de cada uno de nosotros. Sobre la vida de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es poner nuestra fe en las promesas de Dios. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestra obediencia, ¿saben qué, mis hermanos? Hoy estaríamos salvos y mañana otra vez estaríamos perdidos. Es por eso que hay gente que piensa, gente que todavía no ha entendido bien el Evangelio, que cree que puede perder su salvación. Porque su salvación descansa en lo que esa persona hace, en lo que esa persona cree que merece. Y hoy tuvo un excelente día porque guardó los mandamientos, hoy no pecó, hoy no mintió y hoy se siente seguro. ¿Y qué pasa mañana? Mañana pecas algo malo y ya siente que perdió la salvación. Y está en una relación de ser salvo, de estar condenado, ser salvo y así entra y sale de la salvación. ¿Por qué? Porque su salvación descansa en su obediencia. Pero cuando somos cristianos y hemos entendido el Evangelio, mis hermanos, entendemos que somos salvos de pura gracia, somos salvos no por nuestras obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por medio de la gracia de Dios, somos salvos a través del sacrificio de Cristo. Esto parece redundante, hermanos, y parece que Pablo pues como que redunda, ¿no? Pero lo que quiera aquí hacer Pablo, hermanos, es que no nos quede ninguna sombra de duda,
de que Dios ha establecido este camino de salvación para la gente. Y que cuando nosotros compartamos el Evangelio, lo hagamos sobre la misma base, porque ustedes pueden ver cómo hay cristianos, ¿no?, que comparten el Evangelio y con buenas intenciones lo comparten, pues como mejor pueden, ¿no?, como mejor piensan que puede ser compartido. Pero cuando uno los escucha, hermano, se puede dar cuenta de que no es del todo bíblico la forma en la que comparten el Evangelio. Y aunque su intención es buena, y aunque Dios puede usar una forma imperfecta de compartir el Evangelio para salvar a una persona, lo mejor, mis hermanos, es que sepamos bien cómo debemos compartir el Evangelio para que la gente ponga su confianza en el verdadero mensaje del Evangelio y no en un mensaje pues que está a medias o que no está del todo completo, sino que podamos compartir el Evangelio de una forma correcta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice este autor, la ley de Dios hace demandas que nosotros transgredimos, de modo que incurrimos en la ira. La gracia de Dios hace promesas que nosotros creemos y de esta manera recibimos la bendición. Es decir, que a la ley, obediencia, transgresión e ira pertenecen a una misma categoría de pensamiento, mientras que gracia, promesa, fe y bendición pertenecen a otra. Vean lo que dice el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hermanos, estas frases, que es Padre de todos nosotros, hoy podría parecernos un poco extraña, ¿no?, un poco confusa. ¿Cómo que Abraham es Padre de todos nosotros? Bueno, aquí Dios lo hace en cierto sentido un Padre espiritual de todos nosotros, hermano. Los israelitas veían a Abraham como su padre, ¿no?, como donde empezó su religión y su nación de Israel. Pero solamente Abraham era el padre de los israelitas y hasta ahí. Pero recordemos que esta carta pues ya no solamente estaba dirigida a los israelitas, sino que iba dirigida a los griegos, a los romanos y a todos los que pertenecían a la iglesia de Roma, que ya eran gentiles. Y a esos gentiles también les dice que Abraham es el padre de ellos. Ya no solamente es el padre de los que eran de la ley, es decir, de los judíos, sino que también es padre de los que tienen la misma fe de Abraham, es decir, de los gentiles. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Lo que está diciendo aquí Pablo es, si al final de cuentas los que van a obtener la bendición son los que viven en obediencia, ¿para qué entonces tener fe? En otras palabras, si al final de cuentas quienes van a ser salvos son los que guardan los mandamientos de Dios, entonces ¿de qué me sirve la fe o para qué tengo la fe? ¿Para qué voy a creer en una promesa de Dios si al final de cuentas voy a ser salvo en base a mis actos? La fe no me sirve de nada, lo único que tengo que hacer es obedecer y obedecer y obedecer, y la fe ya no me sirve de nada. Eso es lo que está diciendo, tratando de explicar Pablo en el versículo 14, hermanos. Entonces, hermanos, este es un texto, como les dije al inicio, un poco más complicado. Este capítulo termina en el versículo 25, que es donde vamos a terminar la semana que viene. Pero bueno, hermanos, yo no quisiera confundir a nadie. Son muchos términos, ley, gracia, transgresión, justificación, hermanos. Yo quisiera, pues, tomarme un tiempo, hermanos,
Para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda o algo quedó confuso, hermanos, pues en este momento que lo exprese para que lo podamos aclarar, hermanos. ¿Hay alguno de ustedes que se haya confundido con algo, hermanos? No, David, está claro. Todo está claro. Sí. Ok, hermanos. Qué bueno que me dicen que todo está claro. Espero que realmente sea de esa forma, hermanos. Y bueno, el día de hoy solamente analizamos 3 versículos, hermanos. Hoy va a ser un poco más corta esta sesión, hermanos. Ya por último vamos a pasar a lo que son las aplicaciones de este texto. Vamos a pasar a las aplicaciones de este texto, hermanos. Las aplicaciones son las siguientes, hermanos. Tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Escuchaba hace tiempo un pastor decir que así cuando usted va, no sé si ha visto esas máquinas de chicles que le echa una moneda y sale el chicle, así pasa con las promesas de Dios, hermanos, ¿sí? Las promesas de Dios están ahí y nosotros tenemos que usar esa moneda de cambio para tomar esa promesa, y esa moneda de cambio es la fe. Es la fe. Nosotros tenemos que poner fe en las promesas de Dios. Dice la palabra que todas las promesas son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, que si Dios ha prometido algo, es una promesa firme, hermanos, que debemos de cumplir, que Dios va a cumplir. Imagínense ustedes que Dios le dice a Abraham, que le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbre. ¿Y saben qué es lo más curioso, hermanos? Que Abraham no tenía ni un hijo. Que Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser como la arena del mar, las estrellas del cielo. Y Abraham ya tenía casi 100 años, hermanos, y no tenía ni un solo hijo. Y en lugar de decirle a Abraham a Dios, no te creo, Dios, o no creo que sea posible, dice la Biblia, que Abraham le creyó a Dios. Y pasaron 25 años más para que se cumpliera esa promesa, hermanos. ¿Sí? Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? Porque tremenda fe que tuvo Abraham para creerle esa promesa de Dios. Y así, mis hermanos, nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Esa es una promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice el libro de Hebreos. Y así, hermanos, hay muchas promesas en la Biblia que debemos de apropiarnos por medio de la fe. Por medio de la fe. Si está la promesa en la Biblia, pero no nos las apropiamos por medio de la fe, entonces esa promesa no se cumplirá en nuestras vidas. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días, ¿no? Esa es una promesa de Dios, hermanos, es una promesa. Que si honramos a nuestro papá y a nuestra mamá, viviremos por muchos años y nos irá bien. Y eso es una promesa que también tenemos que cumplir y que tenemos que recibir por medio de la fe. Tenemos que cumplir y creer las promesas de Dios. Es nuestro deber creer las promesas de Dios. Dios no va a poner, pues Dios ya prometió y hizo muchas cosas, hermanos, a nuestro favor. Ahora yo quisiera decirles algo, hermanos, en este tema de las promesas. A veces, hermanos, hay cristianos que cuando leen una promesa que se le hizo a cierto personaje de la Biblia, en cierto contexto determinado, pueden caer en el error de apropiarse de esa promesa, siendo que esa promesa se la hizo Dios a otra persona en otro tiempo específico. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia que Dios le prometió a Josué que todo lo que pisare la planta de su pie será suyo. Eso es una promesa que Dios le hizo a Josué. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Y qué pasa, hermanos? Bueno, que efectivamente todo lo que pisó la planta del pie de Josué, lo conquistó Josué. Pero hoy vemos a cristianos, a mí me han aparecido muchos en internet, ¿no? Que dicen
que reclaman esa promesa o que se la quieren apropiar y decir, si aquí dice la Biblia que todo lo que pise la planta de mi pie será mío, yo creo esa promesa. Y así hay cristianos que tratan de apropiarse de esa promesa, hermanos, pero el problema es que esa promesa no fue hecha para todos, sino solamente para Josué. Ahora, mis hermanos, dentro del Nuevo Testamento hay cientos y cientos, hay decenas y cientos de promesas que se le hicieron a la iglesia, que se le hicieron a los cristianos y que son para nosotros, hermanos, y que esas sí podemos apropiárnoslas. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa es una promesa de Dios, que el infierno, que la maldad, que todo lo que pase no va a prevalecer contra la iglesia. Y esa es una promesa de Dios que aplica para la iglesia en todos los tiempos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas, hermanos. Dice, si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá. Así de sencillo, hermanos, si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá. ¿Sí? Alguien decía, hermanos, escuchaba a un pastor decir que el pecado, aparte de ser desobediencia a Dios, hermanos, ¿saben qué también es el pecado? El pecado es también tener falta de fe. El pecado, en esencia, también es tener falta de fe. Porque a veces, hermanos, más bien porque cuando pecamos, lo que estamos evidenciando es que nos creemos más a nosotros mismos que a Dios. ¿Sí? Cuando yo hago algo en contra de lo que Dios dice que debo hacer, hermanos, lo que estoy demostrando es una falta de fe en la palabra de Dios. Es por eso que debemos de pedirle fe a Dios. Debemos de pedirle que Dios aumente nuestra fe para confiar más en que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. Dios tiene caminos más altos que los nuestros, hermanos, y que sus caminos son mejores que los nuestros. Dice la Biblia en Proverbios que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque a veces creemos que Dios lo que nos está pidiendo no es coherente o no es racional. Y no, mis hermanos, Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene un motivo, una razón, aunque nosotros no lo entendamos, del por qué nos está pidiendo algo. Y mis hermanos, por último, dice, las promesas no están limitadas al pueblo de Israel, sino a todo aquel que tiene fe. ¿Sí? Es decir, hermanos, hoy las promesas ya no solamente son para los judíos, para los israelitas, como lo era en el Antiguo Testamento, sino que hoy las promesas ya abarcan un panorama mucho más grande a todos aquellos que tengan fe. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es aferrarnos a esas promesas por medio de la fe. Aferrarnos a esas promesas por medio de la fe. Tenemos promesas, dice la Biblia en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es una promesa de Dios, hermanos, para cuando tenemos ansiedad o angustia o estamos afanados por algo, estamos en inquietud, que nosotros podemos ir delante de Dios con oraciones y con ruegos, y que una vez que nosotros le expresamos nuestra oración a Dios, Él pondrá su paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Esa es una promesa de Dios, hermanos, que está en la Biblia. Y así ahorita no se me vienen más promesas a la mente, hermanos, pero hay muchas promesas que nosotros podemos ver en toda la Biblia, ¿sí? Y más en el Nuevo Testamento. Lea las cartas de Pablo. Dice Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Esa es
que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, así dice el libro de Efesios. Y así, hermanos, hay decenas y decenas de promesas. Y bueno, hermanos, así estamos llegando casi al final de esta sesión, hermanos. Yo quisiera pues preguntarles, hermanos, si alguno de ustedes tiene algo o quisiera compartir algo, decir algo con respecto a esto que vimos el día de hoy acerca de la fe, hermanos, de las promesas, pues de qué es necesario tener fe, hermanos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera compartir algo, hermanos? Sí, David, sí, sobre lo que dices que el pie de nosotros, y yo lo hacía para hallar gracia, ¿no? Y que ese terreno y se le va pidiendo a Dios, ¿no? Hallar gracia, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Decíamos, bueno, que Dios bendiga la escuela, a los niños, este salón, y es mío, o sea, pero no como una propiedad, sino como que era del dominio de nosotros, ajá, que Dios estaba ahí, que podíamos ejercer, trabajar bajo su gracia, ¿no? Y sí, a veces, porque a veces decíamos, bueno, este terreno primero Dios es mío, ¿no? O esta casa. Y sí se ha cumplido, ¿no? O sea, lo que pisara nuestro pie. Pero ahora entiendo, dije, ay, David latino a lo que yo siempre pensaba, no, esto va a ser mío, pero en oración, ¿no? Se le pide a Dios, unas cosas se dan, otras no. O, por ejemplo, cuando ves un carro y dices, ay, Dios quiera, o este va a ser mío. Pero pues sabemos que tenemos que lucharle, trabajar y juntar dinero. Pero sí, muchas veces sí hice esa y me la creí para mí. O sea, me incluyo, David, que sí, así yo le hacía. A lo mejor, mire, maestra, pues Dios, ahora sí que Dios, pues en su misericordia, ¿no? Honró esa fe que tuvo y le dio esas cosas, ¿no? Pero bueno, hermanos, híjole, pues sí, así, en el Antiguo Testamento hay muchas promesas, y que pues es que Dios se las hizo a personas específicas, ¿no? En momentos determinados. O sea, Dios se la hizo a Josué para poseer la tierra prometida. Pero así, hermanos, de que no sé, yo que vaya no sé, con un coche y diga, esto ya lo pisó mi pie, ahora va a ser mío, pues puede que sí se pueda, pero también puede que no se pueda. Y si no se cumple, no es que Dios falló, sino que pues simplemente no era el momento, no era el tiempo, ¿no? Entonces es para eso, hermanos, porque a veces nuestra fe puede o podemos confundirnos y decir, Dios, ¿por qué no me diste esto si tú lo prometiste? Y no es que Dios lo haya prometido, es que nosotros vimos una promesa de la Biblia, del Antiguo Testamento, que Dios le hizo a otra persona, pero que no era realmente para nosotros. Pero les digo, hermanos, nosotros tenemos muchas mejores promesas. Dice la Biblia en Hebreos que estamos en un mejor pacto que el del Antiguo Testamento. Entonces, si los del Antiguo Testamento tenían buenas promesas, los cristianos del Nuevo Testamento tenemos mejores promesas, hermanos, mejores y mejores promesas, ¿sí? Dice la Biblia que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, ¿sí? Podemos acercarnos al lugar santísimo, cosa que los del Antiguo Testamento pues no podían hacer, ¿sí? Ellos eran eran de la cortina para atrás, ¿sí? Ellos hasta ahí, pero nosotros sí podemos acercarnos a Dios directamente. Bueno, hermanos, ¿alguien más que quiera compartir algo, decir algo, hermanos? ¿No? Hermano. Bueno, hermanos, pues así estamos todos llegando al final, hermanos. Pues gracias, hermanos, por estar aquí, hermanos, por su tiempo. Y vamos a hacer una oración, hermanos, ya para estar siendo despedidos y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado muchas promesas en toda tu palabra, Señor, que nosotros podemos apropiarnos, Señor, algunas que son para todos tus hijos y que podemos hacer hoy en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, así como los discípulos oraban, aumentanos la fe. Así te pedimos en esta tarde, Dios, que tú aumentes nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor, danos más fe para creer a tus promesas, a tus mandamientos, a tu palabra, Señor, y no flaquear.
Así como tú oraste por Pedro para que su fe no faltara, así te pedimos, Señor, que tú ores por nosotros, Dios, para que nuestra fe no falte en tus promesas, en medio de la prueba, de la tribulación, Señor. Ayúdanos a tener más fe, Señor, en todo lo que tú dices. Te lo pedimos en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Nada más contarles, hermanos, que ya vamos a empezar con Romanos 5. De verdad, hermanos, que yo estoy ansioso, muy ansioso, hermanos, porque lleguemos a Romanos 5, porque de ahí en adelante se viene, de verdad, lo pesado, lo bueno, hermanos. Y todo esto que hemos visto es bueno, pero de verdad que se vienen cosas muy, muy buenas, hermanos. Así que para que se animen, hermanos, a estudiar ustedes también por su cuenta, ¿no? Romanos del capítulo 5 hasta el capítulo 16, hermanos. ¿Sale? Bueno, hermanos, pues así estamos terminando y pues nos vemos la próxima semana. Primero Dios, hermanos. Pues cuídense, hermanos, y nos estamos viendo por aquí, hermanos. ¿Sale? Bueno, nos despedimos, hermanos. Gracias, David, que Dios te bendiga. David, que Dios te bendiga. Dios, hermano Marco, Dios, maestra. Hasta luego.